Shalom Alejem. Bueno, hoy vamos a hacer la parashá Dvarim, que es la primera parashá del libro Deuteronomio. Vamos a hacer el capítulo 1 y hablaremos del número 17 dentro del capítulo 1. El contenido de esta parashá es mi traducción y edición al español de los escritos en hebreo del rabino Mecubal Abraham Mordejai Gottlieb. Bueno, y dice así: tenemos que tener justicia sin favoritismos. Dice el versículo 17: Lo takiru panim bemishpat kakaton vekagadol tishmeun. No reconoceréis rostros en el juicio. Escucharéis por igual tanto al pequeño como al grande. Cuando hablamos de la palabra rostros, que quiere decir en hebreo panim, se refiere a la revelación divina. Como dice en el libro de Eclesiastes, número 8, versículo 1, la sabiduría del hombre ilumina su rostro. La sabiduría interior de la Torah que revela a Dios dentro de él. No reconoceréis rostros, quiere decir que no sirváis a Dios solo cuando sientes rostro, es decir, cuando tienes inspiración o cuando tienes gusto de algo de la Torá y de las mitzvot. Cuando entiendes las mitzvot, entonces no solamente tienes que hacer la mitzvah cuando la entiendes, sino también en pequeñez, es decir, en momentos de que haya cierto lapso de inspiración espiritual y estemos secos y no entendamos. Pero tenemos que hacerlo con la misma devoción que, sí, que con la grandeza, que es cuando tenemos momentos de elevación y entendemos las cosas. Entonces, cuando se refiere a que no reconoceréis los rostros desde el punto de vista interno de la Torah, no solamente está hablando, sino de que tenemos que hacer las cosas con bendición y con devoción, independiente a nuestra elevación espiritual y a lo que estemos recibiendo o no. Bueno, otro punto con respecto al juicio entre la inclinación mala y la inclinación buena, como se dice, entre el Yetzer Hara y el Yetzer Tov. Como al pequeño, así al grande escucharéis. Eso quiere decir, como decíamos, que no haya una parcialidad en un juicio, sino que al pobre y al rico, al grande y al pequeño se les dé la misma oportunidad. La aplicación espiritual de las situaciones, cuando hablamos de pequeño, pequeño, estamos también, se le puede referir a la Yetzer Hatov, a la inclinación buena, al buen instinto que nos impulsa a no sentirnos mal cuando estamos dando algo y no nos humillemos, sino que estamos dándolo con gusto. A eso lo llamamos pequeño y esa es eso es lo que se llama una inclinación buena. Ahora, grande, que es a esto también se le puede denominar al Yetzer Hara, al instinto malo, que nos tienta con muchas grandezas egoístas, de sentirse grande y poderoso y que lo escuchen y todas esas ínfulas de grandeza que tiene la persona, eso se llama el Yetzer Hara, que es sentirse grande. Entonces, ¿cuál es el mandato? Trata a ambos con igual atención para juzgar con verdad. Así tú te sientas bien y grande, o así tú te sientas pequeño e ínfimo, el equilibrio permite discernir cuándo ceder y cuándo resistir y cuándo hacer las cosas. Nos da una diámetro, un ángulo mucho más grande para juzgar y de esa forma acertar.
y equivocarnos menos. Ahora, en el versículo 9 de Deuteronomio, dice, y os dije en aquel tiempo, no podré llevaros solo. Vayomar alejem beetahi, lemor lo ujal levadi, seet etchem. ¿A qué se refiere Moisés? Pregunta, tras la muerte de Moisés, se dice, Moshe tenía 120 años y sus ojos no se habían enturbiado todavía, ni su vigor había decaído. Él estaba muy bien a sus 120 años. Entonces, ¿por qué entonces aquí afirma Moshe que él no podrá llevarlos y no podrá soportar al pueblo nada más? No, al pueblo. La respuesta es que Moshe emitía una luz espiritual tan grande y tan intensa como la Shejina misma que salía de su propia boca, de su propia garganta, como lo trae el libro Zohar en la parasha de Pinhas, que la voz de Moshe no tenía filtros. Y por esa situación, como él, al no tener filtros, él pensaba que podría dañar al pueblo y que podría afectarlo porque el pueblo no estaba todavía listo para recibir lo que saliera de él. Entonces la solución fue que Moisés estableció líderes intermedios, jefes de miles, jefes de cientos, jefes de miles de unidades, tales como una especie de máscara para atenuar esa luz que sale de las palabras de Moshe, al igual que el sol necesita a veces de las nubes para que no seque completamente la tierra. Y eso de decirle a la gente, no puedo llevarlos solo, necesitaba intermediarios, necesitaba gente para que el pueblo pudiera absorber la dignidad sin destruirse a sí mismos. Otro punto que es el pecado de los espías, que decimos que viajamos desde el Joreb y pasamos por ese gran y temible desierto. Venizá, Mejoreb, Venelech, et kol Amidbar Agadol, Venorahu. Entonces, ¿qué símbolos nos trae este versículo? El desierto representa la fe, que es árida, que no tiene vida emocional. Es simplemente tener fe. Así tu cabeza y tu razonamiento te estén diciendo lo contrario. Es desierto. Esa es la fe. Los espías personifican la falta de fe, porque Dios prometió a la tierra, nos dijo, esa es la tierra prometida de ustedes, pero había gente que decía, no, vamos a checarlo y queremos verlo con nuestros propios ojos, en lugar de confiar 100% en la fe, tener fe en Dios de que así dice Dios y así va a ser. Entonces la gente, ellos, al mandar espías, eso es una falta de fe. Y decía acá, ciudades fortificadas en los cielos. Cuando estamos hablando de la palabra cielos, que se dice Shamaim en hebreo, que está compuesta por las letras Esh Maim, Sham Maim, Esh Maim, que es fuego y agua, opuestos, unidos, tal como el alma y el cuerpo. Los espías argumentan que la gente que estaba en Israel son solo gigantes espirituales, hijos de Anak en hebreo. Pueden conquistar esta tierra santa, no nosotros. Los espías se asustaron y dijeron que solamente personas de una altura tan gigantes como los que estaban poblando en ese momento
podrían conquistar y por esa razón Israel, el pueblo de Israel se quedó 40 años en el desierto porque ellos mismos no creyeron en ellos mismos. Entonces, Dios se ocupó de esa generación en el desierto. ¿Y cuál es el error? Que rechazaron la fe, creyendo que la conexión con Dios era solo para aquellos que tenían altura espiritual, para los muy santos, no. La conexión con Hashem es no solamente para las élites espirituales o élites sociales, sino para todo el mundo. No tiene que ver nada con su estado social. Y la fe puede ser para cualquier persona y es para cualquier persona. Otro punto de la parashá, que acá hay una aparente contradicción de Moshe. En el número 23 del Deuteronomio 1 dice, Vaitav Beinai, ¿qué quiere decir? Y el asunto fue de agrado para mis ojos. Entonces quiere decir que me agradó la situación, que mis ojos se deleitaron a esta situación. Entonces pregunta, acá hay una pregunta. Y Rashi comenta, dice, que es bueno para mis ojos, no a los ojos del creador. Eso quiere decir que está haciendo que ¿cómo puede Moshe aprobar algo contrario a la voluntad divina? Pregunta Rashi. Bueno, a mis ojos, está hablando del punto de vista de los ojos, pero no está hablando, eso a lo mejor le conviene a Hashem. Entonces, ¿él por qué tiene que decir, eso también me gusta a mí? Lo he dicho, pidiendo como una aprobación o aprobando a, a Hashem. La respuesta es que la palabra Einaim, que son los ojos, simbolizan la sabiduría humana. ¿Qué quiere decir? La sabiduría humana es el deseo de recibir de la persona y de entender desde la perspectiva del propósito de la creación, que es expandir la luz divina a todos los lugares. Entonces, enviar espías parecía lógico, porque estamos enviando como ojos para mirar a ver de qué se trata la situación cuando vayamos a entrar. Pero desde el punto de vista de la corrección del tikkun o de nuestra rectificación de nuestra alma, era un error, pues deberían confiar en Hashem y esa era la falta de fe. Entonces la lección de acá podemos concluir a veces que a veces lo que parece bueno a nivel humano contradice la situación a un plan superior que no lo alcanzamos a ver. Ahora, otro punto que trae acá trae a colación, habla con la relación que tenía con Esav, Jacob con Esav. Entonces dice así, no provoquéis a los hijos de Esav, compradles comida y agua con dinero. Dice así, Veet Ham Savlemor Atem Ovrim Begvul Ahihem Bnei Esav. Ojal Tishberu Meitam Bekesef Veajaltem Vegam Vegahar Velakach Maim Tihrezu Meitam Bekesef Shatitem. Ajá, ok. Entonces, dice así, que no, de qué se enseña de que no busque pleito con los hijos de Isaf. Entonces dice que Isaf es el deseo de recibir de la persona egoísta. Es el hermano de Jacob, el hermano del deseo de dar dentro de la persona. Pues ambos, tanto Isaf como el deseo de recibir como el deseo de dar, funcionan y fueron creados para Hashem, los dos, también el de recibir y también
el de dar y para servir a la persona. En el exilio solo podemos comprar, es decir, rectificar parcialmente con los deseos de Isaac, porque estamos en el exilio y debemos pagar con dinero. Este dinero es el esfuerzo espiritual, el tener fe, el rezar, etcétera, etcétera. Pero al final de nuestra corrección y en la redención final, subirán los salvadores al monte Sión para juzgar al monte de Isaf. En ese momento, ahí sí se podrá pasar la cuenta, Jacobo le podrá pasar la cuenta a Isaf en ese momento porque va a ser el final de la corrección, en el cual el deseo egoísta de Isaf se integrará con la santidad. Es decir, también cuando la persona ha cometido muchos errores, al final se dan cuenta que eso se pueden convertir en mitzvot y en cosas positivas, si se entiende el porqué de las cosas y el porqué ocurrieron. Entonces, para concluir esta interesante eh, parashá, acá vemos la lucha entre la fe y la lógica. Servir a Dios tanto cuando nos sentimos secos en el desierto, como cuando hay luz, como cuando estuviéramos en la tierra prometida. Hablamos del liderazgo que el guía verdadero adopta a la divinidad, a la capacidad humana. Ese es el líder que adopta la divinidad a la capacidad humana de la época en la cual él vive. Ese es el verdadero guía que nos debe guiar. Y la redención que incluso Esav, que es la parte interna nuestra del deseo de recibir, tendrá su lugar en el mundo de la corrección. Y hasta acá la parasha de la semana. Shavuot Tov.